Bien, doctores, buenos días. Vamos a completar las clases de hematología con la parte neoplásica. En primer lugar, síndromes mieloproliferativos crónicos. Entendemos por síndromes mieloproliferativos crónicos a todos estos cuatro. En realidad son más, pero son los más importantes. Y en tanto que esto de aquí son síndromes mieloproliferativos agudos. La leucemia mieloide aguda es la contraparte de ellos. Dentro de síndromes mieloproliferativos crónicos destaca la leucemia mieloide crónica, la cual en este gráfico pretende decir que ésta se transforma en leucemia linfoide aguda o en leucemia mieloide aguda. Como leucemia mieloide crónica no mata al paciente, el paciente no se muere como leucemia mieloide crónica nunca, sino que siempre se transforma en una forma aguda para que recién fallezca. Los otros tres miembros de los síndromes mieloproliferativos crónicos son policitemia vera, trombocitosis esencial y mielofibrosis. Las flechas indican que no son enfermedades con las que uno se le diagnostique con la que finalmente se muere, usualmente son formas mixtas. O la policitemia se transforma en trombocitosis o la trombocitosis en policitemia, que es lo más frecuente. Esta es la más rara de todas. Estos son todos los mieloproliferativos crónicos, como ven son 9, normalmente hacemos referencia solo a 4. Y de estos 4, los más importantes son solo los 3 primeros. Los síndromes mieloproliferativos depende de dónde asiente el gen mutante. Si el gen mutante afecta a los glóbulos blancos, el producto de esto se llama leucemia mieloide crónica. Si el gen mutante afecta a los glóbulos rojos, se llamará policitemia vera, y si el gen mutante afecta a las plaquetas, trombocitosis esencial. Es raro esto, que el gen mutante afecta a los fibroblastos, y por consiguiente se le llame mielofibrosis. Todos los síndromes mieloproliferativos, estos 3 al menos, tienen su propia mutación que las define. Esta mutación JAK2, por ejemplo, es propia de la policitemia vera, como vamos a ver más adelante. Algunos sinónimos. La mayor parte del libro, sobre todo los españoles, a los mieloproliferativos crónicos los dividen en 2. A esta, la leucemia mieloide crónica, le llaman síndromes mieloproliferativos pH positivos. pH de Filadelfia, del acrónimo en inglés de Filadelfia. Y a todos los demás, policitemia, trombocitosis y mielofibrosis, les suelen llamar mieloproliferativos pH negativos. Por eso estas siglas de acá son solo sinónimos. En cuanto a la mutación JAK2, no es necesario aprenderse el resto de numeritos, es suficiente con saber que la mutación del JAK2 está presente en policitemia vera, en el 95% de casos. Puede estar presente en los otros, pero digamos lo que más interesa asociar es esta mutación con policitemia vera, es la forma en que se hace el diagnóstico. ¿Cómo es el hemograma en una policitemia vera? En general es un hemograma de toda la familia de los mieloproliferativos crónicos, no es exclusivo. Si normalmente cuando las 3 series están disminuidas se le llama pancitopenia, anemia, plaquetopenia y neutropenia, cuando las 3 series están aumentadas se le llama panmielosis. Entonces lo que caracteriza al hemograma de todos los mieloproliferativos es la presencia de panmielosis, un aumento de las 3 series. Ahora, dependiendo de cada uno de ellos, una serie estará más alta que la otra. Por decirles, si la hemoglobina es la más alta, tuviera acá 28 de hemoglobina, correspondería a una policitemia vera, si esta fuera la más alta. Los leucocitos un poquito altos y las plaquetas un poquito altas. Si por decirles fuera 8 millones de plaquetas, entonces esta sería la más afectada y esto sería un hemograma de una trombocitosis esencial. Si tuviera acá 150.000 leucocitos, entonces este sería el hemograma de una leucemia mieloide crónica. Las 3 enfermedades cursan con las 3 series aumentadas, solo que más aumentada está una serie y esa es la que le da el nombre. Policitemia vera.
A la policitemia vera, su tratamiento era en base a fleotomías o sangrías, que es la referencia a esto, una forma de medicina desde de la Edad Media. De policitemia vera, van a darse cuenta que en general todos los síndromes mieloproliferativos crónicos son de viejitos. Todos, casi todos empiezan a partir de los 60 años y de ahí siguen aumentando. Quiere decir que todos los síndromes mieloproliferativos no son hereditarios, todos son adquiridos por hábitos de vida, por exposición a agentes ambientales. Policitemia vera, acá dice que alcanza su pico máximo entre los 60 y 80 años, fíjense. A partir de los 60 ya es notorio y todo esto es el pico máximo de 60 a 80, y luego va bajando. Pueden aparecer raras formas antes de esas edades, pero es rarísimo. Otra peculiaridad que es más frecuente en varones que en mujeres, y lo otro que es más frecuente en blancos que en negros. Lo que me interesa es este gráfico de acá, entonces, policitemia vera van dos datos, se asocia a JAK2 y presenta su pico de enfermedad de viejitos, mayores de 60 años. Policitemia vera se crearon una serie de criterios diagnósticos, los más recientes fueron estos del 2008 de la OMS, donde más que memorizar cada uno de ellos, se les destaca que la define a la policitemia vera es un criterio mayor el encontrar esta mutación. Y debe encontrarse la mutación en aquellas personas que tengan hemoglobina alta. Hay otros criterios menores, del cual solamente vamos a hablar de eritropoyetina porque tiene mucha importancia. Los otros son más teóricos que motivos de pregunta. Sobre la eritropoyetina. Normalmente la eritropoyetina regula la producción de glóbulos rojos. Normalmente si hay anemia, si hay una hipoxia tisular, la eritropoyetina sube en un intento de producir glóbulos rojos. Sin embargo, en una policitemia vera, que es un cáncer, es una forma de cáncer relativamente benigna, pero es cáncer al fin y al cabo, no hay ese control. El organismo empieza a producir de manera autónoma montones de glóbulos rojos por la mutación, y el organismo se da cuenta que tiene un exceso de glóbulos rojos, entonces cesa la producción de eritropoyetina, en un intento de frenar la producción de glóbulos rojos que al final no se consigue. Por eso es que es una peculiaridad esta, que cuando tengan la eritropoyetina baja y tengan la hemoglobina alta, es casi diagnóstico de policitemia vera. Es casi la única enfermedad, hay solo 2 o 3 más que son rarísimas, pero para efectos prácticos es la única enfermedad donde hay hemoglobina alta con eritropoyetina baja. Esa es su importancia. Segundo, ¿qué sucede? La eritropoyetina también me permite diferenciar la policitemia de las poliglobulias que hablamos un poquito más adelante. Acá solo adelantaremos que cuando está normal la eritropoyetina o cuando está alta, excluye el diagnóstico de policitemia y en estas dos circunstancias está a favor de que se trate de una poliglobulia reactiva, una poliglobulia benigna, que después vamos a ver. Antiguos marcadores era la esplenomegalia. Todos los síndromes mieloproliferativos enlistados ahí, todos van con esplenomegalia, casi nada de hepatomegalia. A todos les gusta producir esplenomegalia. Otra peculiaridad es la cantidad de vitamina B12. Coloco lo de la vitamina B12 porque fue motivo de, bueno, los que resuelvan lo que es el MIR, lo van a encontrar en una parte, es un antiguo, es cierto, del 2001, sobre la B12. Normalmente uno pensaría, si tiene 28 o 30 de hemoglobina, la B12 debe estar consumida porque, en fin, se está produciendo montones de glóbulos rojos, o montones de plaquetas, o montones de lo que fuere. Ese es el pensamiento lógico. Sin embargo, en todos los mieloproliferativos crónicos no es así. Al contrario, la B12 está aumentada. Y no aumentada un poquito, sino notoriamente aumentada. Siempre está aumentada. ¿Está más aumentada en la policitemia que en los demás? Sí, pero en todos en general está aumentada. ¿Por qué aumenta? Porque es un fenómeno paraneoplásico un poquito fastidioso escribirlo, solamente recalco acá que está aumentada y no disminuida como la lógica debería decirnos. Otras peculiaridades son lo que había mencionado, que puede haber trombocitosis o leucocitosis. Recuerden que todos los mieloproliferativos, las 3 series suben, solo que una sube más que las otras 2.
Y saturación arterial de oxígeno mayor de 96, es decir, está normal, porque si estaría disminuida estaría en contra de que sea una policitemia vera. Manifestaciones clínicas de policitemia vera que van a darse cuenta son las mismas que se van a repetir con muy pocas variantes en todos los mieloproliferativos. Destaco solo dos: la esplenomegalia, que está presente en el 70% de casos, hallazgo que se va a repetir en las otras tres enfermedades que vamos a ver; prurito, que también está presente en la mitad de casos, muy similar al anterior. Esos dos son los hallazgos más frecuentes. La policitemia vera tiene fases. Desde aquí hasta aquí, que es más o menos donde muere el paciente, más o menos son entre 20 a 40 años. Es una enfermedad lentuda, muy, muy lentuda. Todos los mieloproliferativos son lentudos, unos más, unos menos. Esta fase asintomática, aunque no lo menciona acá, dura más o menos entre 10 y 20 años. Este es entre 15 y 25 años, esta tan solo menos de 5 años y este es menos de un año. Los límites de tiempos no son tan importantes, 10 a 20, 15 a 25, menos de 5 y menos de 1, no son tan importantes porque no se les va a preguntar. Es solo para aclarar que estas dos son las fases más prolongadas. Solo para aclarar que esta fase eritrocitaria o eritrocítica es la que normalmente se asocia a policitemia, pero existen otras fases. En la fase asintomática literalmente no hay nada. Puede haber eritrocitosis aislada, es decir, venir con una hemoglobina aislada y nada más. En esta fase sí es el cuadro clínico completo que han visto acá. Y en la fase de inactividad, por tantos años que la médula ha producido tanta sangre, termina por agotarse y se empieza a acabar el hierro y la hemoglobina, que en estas dos fases estaba subiendo, se planta. Llega a un acmé, hace una fase de plató y en esta otra fase va a empezar a bajar. En esta fase aparece anemia. En esta fase aparece trombocitopenia y leucopenia, se va a la pancitopenia y poco después debe fallecer. Si el paciente no recibe quimioterapia, el paciente nunca hace leucemia. Si el paciente recibe quimioterapia para la leucemia, sí puede hacer leucemia. Es decir, la leucemia aguda es una quinta fase, dependiendo de qué fármaco se le administre o no se le administre. Síndrome de hiperviscosidad. Hace referencia que cuando tenemos mucha sangre por encima de 17 de hemoglobina, nuestra circulación se hace muy lenta. Al hacerse muy lenta la circulación, aparece un estado de hipoxia crónica. Al cerebro no le llega oxígeno, a los músculos no les llega oxígeno, por eso es que aparece cefalea, aparece vértigos, parestesias, acúfenos, trastornos de la visión, y esta de aquí, enfermedad tromboembólica, que es la principal causa de muerte de policitemia vera. Como les decía, las complicaciones de policitemia, la que más destaca y la que más se debe asociar es trombosis. Hay muchas otras, de las que valdría un poco aclarar lo de úlcera péptica, pero la más importante es trombosis. Úlcera péptica la van a ver también que se repite en los otros síndromes mieloproliferativos, que más adelante les explicamos. Manifestaciones propias de policitemia son estas dos de aquí. Una es eritromelalgia. Como hay tanta sangre, y la sangre es tan viscosa, se hace más viscosa en las extremidades. En las extremidades hay mayor síndrome de hiperviscosidad. Cuando esa persona se somete al frío, por X razones, la hiperviscosidad asociada a la vasoconstricción que induce el frío va a producir dolor. Y por eso las extremidades se tornan rojas y adoloridas, y a eso se llama eritromelalgia. Es muy, muy propia, no patognomónica, pero sí muy propia de policitemia vera. Este es un brazo con eritromelalgia, este es un brazo normal, uno normal, otro con eritromelalgia, los dos pies con eritromelalgia. No se suele ver este color en nuestra raza, pero si fuéramos más blancos, obviamente sí se vería. La mortalidad, fíjense que es la principal causa de muerte, y de allí vienen otros fenómenos trombóticos, como enfermedad coronaria, SD isquémico, embolia pulmonar, trombosis. Entonces es la principal causa de muerte de policitemia. Sin embargo, fíjense que no es muy frecuente. Quiere decir que policitemia acorta la vida que tenemos programada, acorta muy poco. Estadísticamente hablando es insignificante, menos de un año.
Eso significa que es un cáncer absolutamente benigno, casi siempre. Sobre la trombosis, fíjense que es tan frecuente la trombosis con policitemia que lo usual es que el paciente presente trombosis y recién haga el diagnóstico de policitemia. En esta gráfica se ve los días antes al episodio de trombosis, cuántos casos se diagnostican antes de la trombosis y como se dan cuenta la mayor parte de casos se diagnostican junto con el episodio trombótico y casi siempre es una trombosis cerebral. Esta gráfica es para enfatizar que por un lado tenemos policitemia con su mutación y por el otro lado trombocitosis esencial, que entre las dos hay muchos nexos y muchas veces cada una se mezcla con la otra. Policitemia y poliglobulia no son lo mismo. Policitemia hace referencia a una enfermedad neoplásica que es policitemia vera. En cambio, poliglobulia hace referencia a cualquier cosa que incremente nuestros glóbulos rojos, sea benignos o malignos. De la poliglobulia existen dos grandes formas. Una forma que es relativa y la absoluta. Relativa significa que no hay más glóbulos rojos, sino que hay menos plasma, hay una hemoconcentración. Todas estas son por hemoconcentración. Deshidratación, tercer espacio, quemaduras, etcétera, etcétera. Solo recalco esto de acá de Gacebook. Y un poquito lo de cafeína. Gacebook es en función, es raro, pero lo recalco porque también lo van a encontrar en el balotario del MIR, del CTO, perdón. Gacebook viene a ser una poliglobulia laboratorial, una laboratoritis, un error de laboratorio si es que quieren llamar. Es básicamente la definición de Gacebook. Y lo de la cafeína porque es una curiosidad. Uno puede pensar, ¿cuánto de café tendré que tomar para que me suba, me deshidrate y me dé poliglobulia en un hemograma? Basta apenas con un café expreso de esos chiquitos para que ya produzca cierta, entre comillas, poliglobulia relativa. Absoluta, poliglobulias absolutas, las secundarias, que son fisiológicas, buenas o malas, y la policitemia vera. Sobre las fisiológicas, la más frecuente es obviamente por la altura, y de ahí vienen las otras enfermedades respiratorias, sobre todo EPOC y EPID, enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca y otras enfermedades. En poliglobulia, ¿cómo diferencio un hemograma de una poliglobulia de una policitemia? O de cualquier cosa que no sea... ¿Cómo saber si una poliglobulia es policitemia o es cualquier otra cosa? Enfatizando lo mismo, en la policitemia voy a encontrar la hemoglobina muy alta, digamos 30 de hemoglobina. En la poliglobulia también va a estar igual de alta, digamos 30 de hemoglobina. Pero en la policitemia, los leucocitos y las plaquetas, o uno de los dos, está algo aumentado. Por decirles, puede salir leucocitos 15.000 y o plaquetas 500.000. En cambio, en la poliglobulia no. Las otras dos series nunca están aumentadas, o al contrario, están un poco disminuidas, la una u otra. Es decir, en la poliglobulia puede venir hemoglobina 30, leucocitos 3.000 y plaquetas 120.000, una cosa por el estilo, solo uno de ellos afectado. ¿Qué se hace con la policitemia? El tratamiento principal es bajar la hemoglobina tantas veces sea necesario con flebotomías hasta tener un hematocrito normal de 45%. Usualmente es necesario entre 5 y 10 sesiones de flebotomías. Una vez que se alcanza este nivel, se decide qué se le va a dar, qué drogas hay para darle. Lo usual es que se le dé esta droga que es hidroxiuria, que su objetivo es impedir la producción de sangre. Casi ya no se usa busulfán ni interferón. Trombocitosis esencial. Es más pequeña que la anterior. Lo que importa de trombocitosis es diferenciar la trombocitosis neoplásica, es decir, esencial, de las trombocitosis reactivas. ¿Y por qué importa? No porque sea motivo de pregunta, nunca lo he visto motivo de pregunta en ningún balotario, sino por la práctica clínica. Si yo tengo tuberculosis y hago por mis cavernas y hemoptisis 2 millones de plaquetas, y tengo otro paciente que tiene 2 millones de plaquetas por trombocitosis esencial, casi siempre el motivo de duda, los dos tienen riesgo de trombosis. Las trombocitosis benignas o reactivas, en el caso que les he puesto del tuberculoso, así hagan 5 millones, 10 millones de plaquetas, no requieren de anticoagulación porque son plaquetas
que saben cuándo agregarse y cuándo no agregarse, no implican mayor riesgo trombótico. En algunas excepciones, cuando suman que es trombocitosis más de 1 millón, con que es viejito y demás cosas, pueden tal vez a lo mejor usar alguna forma de profilaxis, pero normalmente no requieren de ninguna. En cambio, estas neoplásicas siempre requieren de profilaxis trombótica, siempre, independientemente del nivel de plaquetas. Esta puede tener 2 millones y no le doy nada, esta puede tener apenitas elevado a 500.000 plaquetas y sí debo darle de siempre, desde saque. Trombocitosis. La principal causa de trombocitosis reactiva es la deficiencia de hierro. De hecho, es la causa más frecuente en adultos. Un adulto, si yo soy un viejito que tiene la próstata y todos los días tiene hematuria, voy a hacer anemia ferropénica por la hematuria, pero también trombocitosis reactiva. Las otras son enfermedades pulmonares, cualquier condición de sangrado crónica. En las mujeres es más frecuente observarlo en miomas y en hemorroides, enfermedad hemorroidal. También puede aparecer en inflamaciones crónicas, infecciones crónicas y otras causas más. La mutación que define a trombocitosis esencial es esta de acá, MPL. Si en policitemia vera era el JAK2, en trombocitosis esencial es MPL. También tiene los criterios diagnósticos una larga recatafila. De aquí solamente recalcar el primero, que es cuando sospechar de trombocitosis esencial, cuando tenga plaquetas más de 600.000, que es el más importante. Este es un hemograma para que vean cuántas plaquetas se ven. Normalmente estas pequeñas cositas o puntos de acá son las plaquetas. Solo debería observar como máximo entre 5 y 10 plaquetas en todo el campo. Acá se ven montones de grumos plaquetarios. Esta es una médula ósea. Esas células gigantes son los megacariocitos. Normalmente en todo el campo debería observar máximo 3. Acá se ven obviamente más de 3, es propio de la trombocitosis esencial. Si policitemia vera era más frecuente en varones, trombocitosis esencial lo es más en mujeres. Si policitemia vera también tenía un pico, no lo he puesto acá, pero en fin, también es de viejitos, los dos comparten casi la misma edad. Sin embargo, trombocitosis esencial es mucho más asintomática que policitemia vera. De hecho, trombocitosis esencial, en más de los 50% de casos es asintomática, en cambio policitemia no era tanto. Si policitemia vera acortaba un poquito la sobrevida programada por la naturaleza para nosotros, trombocitosis esencial no acorta nada. Es una enfermedad mucho más benigna, mucho más indolente que policitemia vera. Acá les colocaba, por eso la sobrevida es casi igual a la de la población normal. Tiene casi los mismos signos y síntomas, tiene esplenomegalia, tiene trombosis, y tiene esta peculiaridad que no estaba muy presente en policitemia vera, pero sí tiene trombocitosis y esplenomegalia. Síndrome hemorragíparo. ¿Por qué es que si una trombocitosis tiene 2 millones de plaquetas puede sangrar? ¿O por qué puede producir todas estas complicaciones hemorrágicas? Cuando hablamos de plaquetas, vimos que las plaquetas son bolsitas vacías que van a lo largo de su vida acumulando factores. A veces, como hay tantas plaquetas, se les ocurre acumular mucho factor 8, mucho factor Von cualquier factor de la coagulación, e inducen una deficiencia, entre comillas, una aparente, inducida por secuestro plaquetario. Pueden inducir deficiencia del factor 8 e inducir sangrados. Pueden inducir deficiencia de Von e inducir sangrados. Pueden almacenar mucho factor 5 e inducir sangrados. Es decir, pueden almacenar muchas cosas las plaquetas, incluyendo factores, y por eso producir sangrados. Pseudohemofilia, pseudo-Von Willebrand, pseudocoagulopatías, a pesar que se produzcan de manera normal. Diagnóstico diferencial de la trombocitosis esencial de todas las trombocitosis reactivas. Tratamiento. Casi todo el tratamiento se reduce a darle aspirinita y nada más. Pregunta. Este sí fue el motivo de, bueno, si no recuerdo más bien de qué examen de residentado fue. ¿Cuál no es causa de trombocitosis reactiva? Anemia ferropénica hemos dicho que sí es causa, es la más frecuente de las causas. Prematuridad también, aunque a veces salen normales, pero lo usual es que sí venga un poco aumentada las plaquetas en los prematuros.
Cáncer de ovario, sí, es muy frecuente las neoplasias como trombocitosis reactiva. Cáncer de mama, cualquier cáncer que se meta al hueso produce trombocitosis reactiva. Bronquiectasias, podría haber sido bronquiectasias, podría haber dicho cavernas, podría haber dicho atelectasias o fibrosis pulmonar. Cualquier cosa que se mete en el pulmón es muy frecuente que produzca trombocitosis reactiva. Y obviamente la trombocitosis esencial es la respuesta porque no es reactiva, sino es neoplásica, es primaria la plaquetosis. Los siguientes hemogramas que vamos a ver van a servir también para las siguientes partes de esta exposición. Es como en un hemograma identificar cada una de estas enfermedades. En el primero, dice paciente varón de 65 años que acude por disnea y fatiga crónica. El hemograma les dan hemoglobina 8, leucocitos 100.000 y plaquetas 10.000 con reticulocitos 2%. Igual que les sugerí en un perfil de coagulación, no interpretar todo a la vez o enmarcarlo todo a la vez, siempre escojan cuál está más afectado o buscar una palabra clave. Casi siempre en el hemograma el chiste es encontrar una palabra clave que siempre suele haber la que me da el diagnóstico. En este caso lo he resaltado porque la palabra clave es blastos. Cada vez que en un hemograma se encuentre la palabra blastos, independientemente del porcentaje, se debe pensar que se está ante una leucemia aguda. Puede ser linfoide, puede ser mieloide, eso no es el punto. Solamente blastos me dice que es una leucemia aguda. Podría haber venido 1% o 100%, siempre la sospecha debe ser leucemia aguda. En el caso 2, fíjense que casi el encabezado es lo mismo, casi las cifras son la misma, lo que cambia es el diferencial. Leucocitos 100.000 y en el caso 2 cambió el diferencial, se borró la palabra blastos. Y ahora únicamente hay segmentados y linfocitos. Los linfocitos son los que predominan. Cuando hay una linfocitosis, que es motivo de la siguiente clase, así de marcada, debo pensar que esto es una leucemia linfoide crónica. Cuando hay linfocitosis, no pienso en linfomas. Cuando hay linfocitosis, pienso en leucemia linfoide crónica. Los linfomas, como vamos a ver casi al final, no dan linfocitosis, dan linfopenias, que es al revés. Si hubiera blastos aquí al costado, aunque sea 1%, dejaría de ser leucemia linfoide crónica. La leucemia linfoide crónica no admite nada de blastos. En este otro hemograma, que una vez más lo único que cambia es la diferencial, ahora aparecen montones de palabritas. Hay esa palabrita metamielocito, hay otra más, que bueno, no la he escrito acá, que es mielocitos, ya sin la poco P de meta. Ambas palabras, metamielocitos y mielocitos, nunca deben interpretarse. No es bueno hacerlo porque no les ayuda, no les orienta, son altamente inespecíficas, no significan neoplasias, pueden verse en montones de condiciones benignas. En este tipo de hemogramas lo que destaca son estas dos palabras en rojo, eosinofilia y o basofilia. Y de las dos, la que más define si solo debería quedarme con una es la basofilia. Cuando un hemograma tenga una basofilia absoluta tan alta, más de 2000, en términos absolutos, mi diagnóstico debe ser, independientemente de la hemoglobina, leucocitos y plaquetas, si tengo una basofilia tan alta, debo pensar en leucemia mieloide crónica, no aguda, sino mieloide crónica. Si yo fuera asmático y soy atópico, actualmente tengo una crisis asmática, me he comido pescados, mariscos, estoy tomando histamina, qué sé yo. Todas las causas y habidas y por haber de un atópico, jamás llegaría a tener de basófilos más de 2000 en términos absolutos. Basófilos en términos absolutos más de 2000 es altamente sugerente de leucemia mieloide crónica, independientemente del resto de valores. En este otro hemograma, ya un poco diferente a los anteriores, la hemoglobina está normal, dicen paciente mujer de 65 años que acude por prurito y cefalea. La hemoglobina está normal, los leucocitos un poquito aumentados y las plaquetas notoriamente aumentadas. Esto de acá es una trombocitosis esencial.
no sería una trombocitosis reactiva porque está también aumentados los leucocitos. Si los leucocitos estuvieran normales o bajos, sí sería o cabría pensar de repente es una trombocitosis reactiva por cualquier otra causa. Pero como están altos los leucocitos, así sea 11.000 o 12.000, ya debo pensar, no, eso probablemente es una trombocitosis esencial. Si lo comparan con el que viene, que es muy similar, ahora tiene la hemoglobina alta, 18,5, tiene los leucocitos 15.000, un poquito altos, y tiene las plaquetas 500.000. Y se trata de un varón de 65 años, irritabilidad y demás. Aquí uno diría, bueno, ¿y cuál de las dos está más alta? Los tres están altos. Obviamente está la pelea del primer lugar entre la hemoglobina y las plaquetas. Es una cuestión subjetiva, ¿cuál de los dos estará más alto? Si me guío por el cuadro clínico y frecuencia, diría que es policitemia vera, porque recuerden que es más frecuente en varones. Solo por eso podría sustentarse que esta es una policitemia. Pero si no me dieran estos datos y me lo dan así a secas, puede ser cualquiera de las dos, policitemia o trombocitosis esencial, aunque lo usual es que se piense más en policitemia vera. Caso 6. Acá es todo lo contrario, hasta acá hemos visto panielosis, acá van a ver dos ejemplos de pancitopenia. Si comparan el 6 con el 7 se dan cuenta que es todo igualito. Lo único que cambia del 6 con el 7 es la diferencial. En uno tiene segmentados 10% y en el otro tiene segmentados 90%. Cuando yo sé que hay una pancitopenia central, debo el paso siguiente es saber qué tipo de pancitopenia central. Es decir, hay pancitopenias centrales que afectan más, que disminuyen más, que bajan más los segmentados, y hay pancitopenias centrales que afectan más, bajan más, disminuyen más a los linfocitos. Cuando bajan más a los segmentados y proporcionalmente los linfos están más altos, bajos pero más altos en proporción a los segmentados, es decir, este caso solo hay dos posibilidades. En primer lugar, aplasia medular casi con un 80% de seguridad, y en segundo lugar, leucemias agudas, a pesar que no haya la palabra blastos. No hay otra enfermedad fuera de estas dos que produzca este tipo de pancitopenias con afección de segmentados. En cambio, en esta, donde están mucho más afectados los linfocitos, ahí sí hay muchísimas enfermedades. Sí se puede decir que no es una aplasia medular, porque la aplasia medular solo viene con esta forma. En este caso, la principal causa son virus y fármacos. Y en tercer lugar, mucho más alejado, leucemia aguda. Virus, mayor parte de virus que puede matar linfocitos, sobre todo HIV y HTLV, o citomega. Fármacos, casi cualquier fármaco les puede producir esto, sobre todo los antitiroideos. Sobre leucemias agudas. Esto de aquí es la mielopoiesis, es decir, cómo se forma un segmentado. Nace como mieloblasto en la médula ósea y posteriormente tiene todos estos estadios de maduración hasta que termina en neutrófilo en la sangre periférica. Como verán, hay montones de nombrecitos que no vale la pena memorizarlos porque les he pedido que estos dos nombrecitos que con frecuencia aparecen en hemogramas no tienen interpretación así precisa, son inespecíficos. Cuando están presentes no significa que sea bueno ni que sea malo. Cuando una célula madre se mete a la médula ósea pasa a llamarse mieloblasto, es decir, este de acá. Y como mieloblasto solamente sabe proliferar, proliferar y proliferar. Cada una de las células hijas que debería llamarse promielocito, en el caso de la leucemia aguda, se sigue llamando blasto. Y estas a su vez siguen proliferando y cada una de ellas tiene más blastos y blastos y blastos. Por eso es que la palabra clave en leucemia aguda es blastos. Solamente hay blastos en la médula y hay montones de blastos en el hemograma. En cambio, en un síndrome mielodisplásico, la célula madre es mielodisplásica y da origen a tres células hijas, también blastos. Una de ellas sí madura normalmente, blasto, promielo, mielo, metamielo y termina en neutrófilo. Es una familia absolutamente normal. Esta ha tenido una hermana, esta hermana al contrario es media mala, no madura, no termina de madurar
y se queda como blasto. Y este blasto va a dar origen a otros blastos. Y la tercera hermana se termina por suicidar, se mata a los pocos días. Quiere decir que en la mielodisplasia hay dos peculiaridades. Es una cuasi neoplasia, aunque actualmente ya la OMS ya la ha aceptado como neoplasia como tal. Antes se decía que era un síndrome paraneoplásico, preneoplásico o preleucémico, desde el 98 que es, perdón, 88 que es oficialmente neoplásico. Quiere decir que la mielodisplasia se diferencian de las leucemias. Fíjense que la leucemia todo el mundo prolifera, en cambio en la mielodisplasia no. Hay unos que se mueren y hay unos que maduran normales. Segunda peculiaridad, que todas las mielodisplasias llevan un blasto, una clona blástica que al final de los años va a terminar de matar a la clona normal y la mielodisplasia se va a transformar en leucemia aguda. Todas las mielodisplasias se transforman en leucemia aguda. Algún día esta clona blástica termina por matar a su hermana normal. En las leucemias crónicas, la célula madre da origen a sus 3 células hijas. Estas 3 células hijas dan origen a sus siguientes hijas y van madurando, cambian de nombre, promielos, mielos, metamielos y demás, y terminan todas por madurar hasta neutrófilos. Pero hay dos detalles que las definen. Uno, no hay blastos, casi no hay blastos. Por eso no es su palabra clave blastos. Habrá alguno que otro, pero no es lo que la define. Lo que la define es, uno, que nunca se pierde la capacidad de proliferación. Acá si se dan cuenta, este prolifera y todos los demás solamente hacen cambiar de nombre, ya no proliferan más. Estos no dan células hijas. En cambio, esta de acá, todas dan células hijas. En todos los estadios, nunca pierde esa capacidad para proliferar. Y lo segundo y más importante, estas células blásticas de leucemia, bueno, normalmente mi neutrófilo vive alrededor de una semana, entre 7 y 10 días. Estos blastos, de origen mieloide también, se van a morir un poco más lento, pero se mueren más o menos entre 2 y 3 semanas. En cambio, estos de aquí, de las leucemias crónicas en general, no se mueren, tienen inhibición de apoptosis. Y para morirse les demora mucho tiempo, meses. Para LMC se ha estimado que un promedio de 3 a 6 meses para que se mueran. Quiere decir que se acumulan y se acumulan y se acumulan. Se inhibe su apoptosis. En cambio acá, en mielodisplasia, hay un componente apoptótico fuerte y en las crónicas no. No hay apoptosis, hay una inhibición de la apoptosis. ¿Cómo es el hemograma de una leucemia aguda? Una vez más, para recalcar la palabra clave, blastos. Ahora, diferenciaremos leucemias agudas de leucemias crónicas. Para eso se les pide que se mentalicen, y siempre hago la comparación, como que nosotros somos la médula ósea, ustedes las células hematopoyéticas, yo el macrófago. Estas paredes son los osteoblastos, osteoclastos y depósitos de calcio. Digamos que ha terminado un partido de fútbol y están saliendo las barras bravas de Alianza Lima y de la U, pero los que son más salvajes. Y están viniendo 1000 de estos salvajes aquí, entran al local, suben y están en las puertas. ¿Qué creen que sucedería cuando ellos ingresen? ¿Nos dejarían hacer clases? Los van a asaltar, los van a golpear, pero no vamos a poder hacer clases, es decir, no vamos a poder producir sangre, en absoluto. Ese es el comportamiento de una leucemia aguda. Las leucemias agudas, los blastos de las leucemias agudas, van a la mala, van con saña y con odio. Van a matar, no van a hacer, tú porque me caes bien vas a sobrevivir. No, todos mueren. Es tan mala la leucemia aguda, sus blastos, que si yo tuviera cáncer de colon, cáncer de pulmón, y me dan la leucemia aguda va y los mata al cáncer de colon, al cáncer de pulmón. Es excluyente, es celosa, no le gusta que nadie más viva con que solamente los blastos de ellos vivan. A veces es tan mala que cuando ya no tiene a nadie quien matar, empiezan a matarse a sí mismos. Y por eso es que las leucemias agudas a veces pueden ir con pancitopenia. En el otro caso, volviendo al inicio, nosotros, tejido hematopoyético, y hay un partido.
Solo que en este caso viene la barra de la San Martín, que como sabrán son 4 alumnitos o 10 alumnitos de odontología. Digamos que fueran 1000 alumnitos de odontología los que han venido acá, han subido y están en las puertas. Cuando ingresen, ¿ustedes piensan que nos van a saltar? No nos van a saltar. Probablemente los alumnitos de la San Martín vengan y se sienten de odontología y sí, van a estorbar, pero no van a impedir que hagamos clases, porque no hay espacio para los 1000, entrarán parados, estorbarán, en fin, harán bulla, pero al fin y al cabo haremos algo de sangre, más o menos sangre, pero la haremos, no nos van a matar. Las leucemias crónicas se comportan como ellos, estorban. Recuerden que no se mueren, sino que se acumulan y se acumulan, es como un familiar que nunca se va de la casa, estorba. No solo eso, sino que se siente al alumnito de odontología de la San Martín y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es esta clase? A ver, explícame. En ese sentido, también estorba. No mata a las células normales, no deja que funcionen. Es tan permisivo que si por decirle se sienta a mi lado, yo fuera una célula neoplásica que recién estoy por proliferar, vienen los de la leucemia crónica y me dicen, ay, por qué no te avientas? ¿Por qué no te mandas a ver si yo te ayudo? Las leucemias crónicas, cuando da leucemia crónica, al contrario de la leucemia aguda, le gusta vivir con otros cánceres, con otras neoplasias. O despiertan fenómenos autoinmunes o llaman otros cánceres. Es muy frecuente, es todo lo contrario de las leucemias agudas. Quiere decir entonces que cuando haya una leucemia aguda, si yo fuera un blasto de leucemia aguda y ustedes la mitad glóbulos rojos, vengo y mi objetivo es matarlos a todos. Por consiguiente, en una leucemia aguda siempre habrá anemia. Si la otra mitad de la clase son megacariocitos y yo soy blasto de leucemia aguda, mi objetivo es matar a todos los megacariocitos. Entonces, una leucemia aguda siempre habrá plaquetopenia. Y lo mismo es válido para los neutrófilos. El blasto de la leucemia aguda quiere matar neutrófilos y siempre los va a matar y siempre habrá neutropenia. En cambio, en la leucemia crónica no. El blasto de la leucemia crónica ayudará o no hará nada con los glóbulos rojos. Puede venir con hemoglobina normal o puede venir un poquito alta y si estorba mucho, un poquitito baja, pero nunca en una anemia extrema o severa. Lo mismo es válido para plaquetas y para leucocitos. Segunda aclaración. Cuando ustedes en pregrado les dicen agudo y crónico, siempre piensan en el tiempo. Si hoy día a mí me da una insuficiencia renal aguda por deshidratación y no me corrigen bien esa insuficiencia renal aguda, esa misma insuficiencia renal aguda se transforma en crónica. Si hoy día yo tengo diarrea, una gastroenterocolitis, y no se cura mi diarrea en 2 semanas, esa misma diarrea le llaman diarrea crónica. En leucemias, al inicio fue un error, pero al inicio se pensaba eso. Luego se ha visto que no tiene nada que ver las leucemias crónicas con las agudas. No es que una leucemia aguda con el tiempo evolucione en crónica. Si hoy día a mí me da leucemia aguda, me muero como leucemia aguda en un día o en 10 años. Si hoy día a mí me da leucemia crónica, me muero en un día o me muero en 10 años. Eso lo vamos a ver que tiene sus bemoles, pero no tienen nada que ver. Lo agudo en hematología no va a lo crónico. Lo crónico sí puede ir a lo agudo. Es un poquito fastidioso, pero es aclarando esto entonces que la diferencia de agudas con crónicas no es por el tiempo. Que una aguda jamás va a una crónica, pero una crónica casi siempre va a una aguda. La diferencia está en la cantidad de blastos, en médula ósea o en sangre periférica. Si tiene más del 20% de blastos, en uno o en ambos, es leucemia aguda. Si tiene menos del 20%, no necesariamente es leucemia aguda, probablemente sea crónica. La edad, las leucemias agudas son de cualquier edad y las leucemias crónicas propias de ancianos. Las leucemias agudas a veces, cuando son muy malas, pueden producir pancitopenia porque matan todo y se matan a sí mismas. En cambio, las leucemias crónicas jamás van con pancitopenia porque su objetivo no es matar, es remedar.
Las agudas les encanta que hay las crónicas les encanta que hay esplenomegalia, en tanto que las agudas es hepatoespleno más que esplenomegalia pura. Las agudas no se transforman en nada. Al contrario, todo el mundo quiere transformarse en agudas. Y las crónicas, algunas pueden transformarse en agudas. Leucemia mieloide aguda. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Esto de aquí son las leucemias mieloides agudas, no importan los subtipos. Hemos dicho que todos los síndromes mielodisplásicos se transforman, matan al paciente cuando se transforma en leucemia mieloide aguda. Lo mismo, casi todas las leucemias mieloides crónicas se transforman en agudas. Sin embargo, entre estas dos causas, apenas se explican el 5% de casos de leucemia mieloide aguda. Cuando no sé por qué a una persona le da leucemia mieloide aguda, le digo que es de novo. De novo significa eso, no sé por qué le dio. Epidemiología. Los numeritos no importan, lo que me interesa es que es, fíjense, rarísimo, recontra raro. Nuestra estadística de Lima, un poco viejita, hasta el 2009 es 2.14 casos, a nivel mundial 2.25. Quiere decir que no tiene nada que ver la raza, a nivel socioeconómico, es simplemente hábitos. Muy probablemente solo sean hábitos de vida los que nos inducen esta leucemia. Con la edad, es una enfermedad de viejitos. A partir de los 60 años nunca deja de crecer nuestro porcentaje de leucemia mieloide aguda, que también está a favor que la edad y la exposición crónica a algunos agentes del medio ambiente la inducen. En el sexo no es muy importante, la diferencia es mayor en hombres que en mujeres, pero es mínima, apenas 1,8 contra 1,5, no es muy importante eso. Eso es para que vean sobrevida. Esto es tiempo en días, 1000 días acá. ¿Ven que alguno sobrevive más allá de los 1000 días? No. Y muy probablemente, fíjense, apenas hago el diagnóstico y ¡plum!, se cae la sobrevida. Esto es para decirle que todas las leucemias mieloides agudas les da a los viejitos. Todas las leucemias mieloides agudas se mueren. El promedio de sobrevida en Estados Unidos con trasplante y toda la gracia es hasta 2 años. En el Perú estamos llegando a 6 meses, promedio 6 meses, un poquitín más de 6 meses, son 8 meses y 15 días, 17 días. 6 meses en promedio. Pero todos se mueren. Causas. Las leucemias mieloides agudas requieren de 2 mutaciones. La señora Chelita, por eso, bueno, si a mí yo tuviera mi papá, mi mamá o mi tío hubieran tenido cáncer de colon por pólipos familiares y toda esta gracia, es muy probable que yo herede su gen y basta que yo herede un gen y ya tengo el riesgo de hacer cáncer de colon. Lo mismo para el cáncer de mama y las mujeres, la misma edad, el mismo lado del seno, el mismo comportamiento. Basta un gen, pero en el caso de las leucemias agudas, lo que las hace rarísimas es que se necesitan de 2 mutaciones. No cualquiera, la naturaleza escoge cuál de las dos para que sean 2 mutaciones que que se complementen, que sean sinérgicas para que se produzca. Es decir, hay que tener mucha mala suerte para que nos dé leucemia mieloide aguda. De las causas congénitas son raras. Verán, son nombres rarísimos. El más frecuente es Down, de lo que no pueda recordar. Eso explica por qué los Down, uno puede ver muchos niños Down recién nacidos, ve muchos niños como tal, ve pocos adolescentes Down, algunos adultos Down y escasísimos Down ancianos. Es porque se va muriendo y casi siempre de neoplasias. Entre los 10 primeros años les da leucemia y entre los otros siguientes 10 años les da forma de sarcomas. Porque el Down es una forma, factor predisponente para neoplasias. Esto sí es lo más importante. 3 factores de acá son muy importantes en la patogenia de LMA para el peruano. Uno es el benceno, que lo dejo al final. Otro es quimioterapia y radioterapia. Por decirles, si hoy día yo tengo cáncer de colon, me operan y luego me dan radioterapia, lo que normalmente el médico no le dice a su paciente es que esa radioterapia le puede producir otro cáncer. Es decir, me dicen, ¿está usted curado de cáncer de colon? Me siento feliz, pasa un año y tengo leucemia. Piña.
Normalmente no decimos que tanto la quimio como la radio es capaz de inducir segundas neoplasias en pacientes que no las tenían, casi siempre tipo leucemias agudas. Sobre el benceno. Normalmente uno piensa que el benceno, y ahí sí me detengo mucho porque lo van a ver que es un agente involucrado mucho en hemato, es benzina. No. El benceno es una enfermedad ocupacional. En el Perú está presente en combustibles. Quiere decir, los combustibles más cochinos son los que tienen más benceno. Es decir, antes había queroseno, luego la gasolina de 84 y la gasolina de 90. Los tres, muy independiente del contenido de azufre y plomo que tienen, que es altísimo, el benceno en estos tres productos es capaz de inducir leucemia mieloide aguda. Quiere decir que es más frecuente en las personas, en aquellos chiquitos que trabajan en los grifos, que dicen que no sienten el peligro por exposición constante. Por eso es que la leucemia mieloide aguda era más frecuente en estratos pobres, sobre todo en mujeres, en el Perú, en Latinoamérica y en el tercer mundo en general, porque las mujeres cocinaban con querosén. Antes había los primus, que luego han ido desapareciendo. En nuestro medio el querosén y luego la gasolina son usados en la selva para producir coca. Quiere decir que es más frecuente la leucemia mieloide aguda justamente en poblaciones donde hay coca. No le da al que trafica, sino al pobre que tiene que andar cuidando la coca y macerando la coca. Y cuarto, en el Perú y en todo el tercer mundo no es propio del Perú porque existe una creencia media rara con el querosén y el petróleo. No sé si se han dado cuenta que si algo le pica a alguien de la sierra, se echa querosén encima. Si le duele algo, querosén encima o querosén con periódico. A veces le echan petróleo, en fin, un cambalache con el querosén. Tiene propiedades mágico-curativas. Es por esa razón que también hay leucemia mieloide crónica en el Perú en estratos socioeconómicamente pobres. Es una peculiaridad, bueno, no insisto, no en el Perú, sino en toda Latinoamérica en general. Benceno también hay, y es también ocupacional en el zapatero remendón, que casi ya no hay muchos de ellos, porque los zapateros remendones usan terocal. Y para ahorrarse terocal emplean un disolvente que es el tiner. El tiner es casi benceno puro, 20 a 30 grados de benceno. También lo hay en los que antes limpiaban relojes o relojerías o pulían metales. Si van a los supermercados hay pulidores de metales, algunos de ellos con benceno, sobre todo uno que se llama Brazo. Este, y hay en pintores, pero no pintores de brochas, sino los pintores que ven en barrancos, sino con spray, que paran jugando y hacer figuritas raras. Para que esa pintura tiene buena cantidad de benceno. El benceno está implicado en leucemia mieloide aguda, está implicado en aplasia medular y lo vamos a ver también en mielodisplasia y en linfomas no Hodgkin. Tiene 4 neoplasias muy asociadas en hemato. En onco está asociado a cáncer de colon, a cáncer de próstata y si mal no me equivoco, con un cáncer de pulmón que no, creo que es el de células grandes, no estoy muy seguro. En fin, el asunto es que el benceno es muy frecuente en nuestro medio. Esto de acá, inhibidores de topoisomerasa y el alcohol, ¿no? El alcohol no piensa mucho tabaco. El tabaco normalmente nos han dicho que es cáncer de pulmón, que es cáncer de laringe, luego viene cáncer de vejiga, luego cáncer de páncreas y en quinto lugar, leucemias agudas en general. Esto es una médula ósea normal donde hay muchas células de diferentes formas. Esta es una médula ósea con leucemia aguda, donde todas las células son del mismo tamaño, de la misma forma y casi del mismo color. Monótona. Es una ampliación para que vean cómo es un blasto. Esto es una célula normal. Los blastos usualmente son grandes, bonitos, de colores más vivos en comparación a las células normales. Este también son blastos. La diferencia entre este blasto con el otro, la única diferencia es que este tiene orejitas, 2 orejitas acá, una orejita acá, y estos no tienen orejitas. Esas son diferencias mínimas. En pregrado recordarán que de leucemias mieloides agudas hay 2 clasificaciones. La más aburrida es esta, que donde son 8 tipos, de la M0 a la M7. No es que se tengan que aprender estos 8 tipos. De estos 8 tipos hay que aprenderse 3 cositas, porque alguna vez lo han preguntado. No lo he visto en exámenes residentado, si soy honesto, lo he visto en el CTO que alguna vez han mandado. Aquí está el resumen.
de esta clasificación. Recordar que en el Perú la más frecuente por exposición justamente al benceno es esta de acá. Estas dos de acá, sobre todo esta de acá, es la más frecuente, es la que está más asociada a benceno, es muy frecuente en el Perú, la M5. En tanto que en viejitos, la más frecuente es la M2. M2 en viejitos, M5 en adultos jóvenes. Y la M3, esta de aquí, la vamos a hablar por dos gráficas más adelante. Es muy, muy importante porque sí tiene peculiaridades que la distingue de las demás mieloides. Todas las demás existen, pero no es necesario hacer más cosas. M2 de viejitos, M5 de adultos jóvenes, y todos se mueren. En la clasificación de la OMS hay más cosas, hay unas asociadas a terapias, mielodisplasias y demás. Lo que está en rojo, quiero destacar esta de aquí, la segunda, que va a ser un motivo. Esta es la M3, que más adelante la vuelvo a tocar. Esta tabla es solo para comparar lo complicado que es la clasificación FAB y lo archifastidiosa que es la clasificación OMS con las mutaciones, translocaciones y demás cosas.